En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo fue la aparición del título de técnico en emergencias sanitarias y cómo afectó esto al personal que estaba ejerciendo en las ambulancias de la época y los que estaban realizando funciones de voluntariado. Hola técnicos y técnicas de emergencias sanitarias, bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. El vídeo de hoy se lo quiero dedicar a un seguidor, Alejandro Verdugo, que me ha ayudado a la realización de este vídeo, realizando el guión que vamos a utilizar para este. Antes de la aparición del técnico en emergencias sanitarias, cada comunidad autónoma o incluso cada empresa o cada servicio o cada ONG tenía su propia formación y sus propios protocolos. No había una realidad común ni una titulación común para todas ellas y eso nos daba una situación muy caótica. Teníamos 17 realidades diferentes y dentro de cada una de esas realidades otras realidades diferentes. Protección Civil tenía su propia formación, Cruz Roja tenía la suya, las empresas privadas cada una hacía lo que quería. En cuanto a la formación, había comunidades autónomas que sí que sacaron como un título que se exigía común para todos los servicios como mínimo, como fue el caso del conductor camillero en Comunidad Valenciana, y posteriormente el curso de TTS, que no tiene nada que ver con el certificado de profesionalidad, aunque se llame igual, como el técnico en transporte auxiliar en ambulancia, el auxiliar de transporte en ambulancia, el oficial de transporte sanitario, el técnico en emergencias médicas básico y avanzado, como era en Madrid, y así, un largo etcétera. Cada comunidad autónoma que tenía uno le había puesto un nombre diferente. La única cosa común que había para cualquier servicio en cualquier comunidad autónoma era la necesidad del carnet de conducir para poder ejercer como conductor. Para ejercer como camillero no se exigía en el carnet de coche. Y bueno, pasaron los años, llegó el 2007 y el 29 de octubre se publicó el Real Decreto 1397 del 29 de octubre, que establecía el título de técnico en emergencias sanitarias. Cambiaba la realidad en todo el territorio español. Al fin había nacido nuestra profesión. Pero esto trajo muchas dudas. ¿Qué iba a pasar con la gente que ya estábamos trabajando? Con los voluntarios de las ONGs, los voluntarios de Protección Civil. ¿Qué íbamos a hacer con todo este personal que estaba realizando unas funciones? Iban a tener que tirar 2 años estudiando el test, se les iba a habilitar y viva la pepa. ¿Qué se iba a hacer con ellos? Solo se iba a convalidar a los que estaban ejerciendo profesionalmente, dejando fuera al voluntariado. Iba a ser al revés. Había mucha incertidumbre en aquella época. También se presentaba otro problema, la escasez de centros educativos que impartiesen el test. No es como ahora, que hay decenas, cientos de institutos públicos y privados que imparten el test. Cuando nació el título había muchas comunidades autónomas que ni siquiera lo tenían, el test. Y esto creó aún mayor problema, porque la gente que tenía que empezar a trabajar desde ese entonces, que ya se les exigía el título, no tenía bastantes centros para podérselo sacar. Y encima tenías toda la tropa que ya estaba trabajando queriendo hacer la formación. Esto se solucionó con la creación de los certificados de profesionalidad, que fueron 2, múltiples víctimas y transporte sanitario. Cada comunidad autónoma sacó X plazas para ambos certificados, para la gente que estaba trabajando o era miembro de alguna ONG o Protección Civil, pudiesen optar a esta forma no reglada de conseguir homologarse, por decirlo de alguna forma, y poder continuar realizando su labor. Para poder optar a estos procedimientos se tenían en cuenta 3 baremos. La edad, que te podía puntuar hasta 3 puntos, la formación no reglada y la experiencia laboral.
tiempo de voluntariado que fuese demostrable, para lo cual habían que entregar gran cantidad de documentación, como podía ser un currículum vitae, tu DNI, tu certificado de empresa o tu ONG con el tiempo que llevas ejerciendo, bien sea de forma profesional o voluntaria, fotocopia de los títulos para que se te contase la formación no reglada. Toda esta documentación era revisada en primer lugar y se hacía una selección con la cantidad de personas que se habían presentado a las plazas que había. Si no recuerdo mal, por ejemplo, en mi caso, en la Comunidad Valenciana, el primer año se ofertaron 1.700 plazas, si no recuerdo mal. A las que nos presentamos más de 5.000 personas, de eso sí que me acuerdo. Eso demuestra lo difícil que era entrar. Una vez eras admitido al procedimiento, empezaban las 3 fases, que eran asesoramiento, evaluación y acreditación. Primera fase, la evaluación. Te reunías con un asesor que se suponía que había recibido formación para poder realizar este proceso, pero no te garantizaban que este asesor fuese de sanidad. Mi asesora, por ejemplo, era de marketing. Otro compañero mío, su asesora era de cocina. Otro tenía una que era de automoción. Algunos sí que tuvieron suerte, tenían algún asesor que era profesor de TCAE, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, o profesor de técnico en farmacia y para farmacia. O también habían muchos técnicos, viendo ya el test de las primeras promociones, que habían sido formados para hacer este procedimiento, que será la mejor situación que te pudiese encontrar. Pues bueno, la función de este asesor era coger toda tu documentación y echarle un vistazo, ¿vale? A ver, Pepito Hernández Fernández me ha presentado al conductor camillero de la Comunidad Valenciana, el curso de primeros auxilios básicos de Cruz Roja, me ha presentado conductor camillero, me ha presentado el TTS, X, ¿no? Y tenía que comprobar que cumpliese los requisitos para poder acreditar algunas de las unidades de competencia que formaban este certificado de profesionalidad, que además estos certificados estaban unidos con unidades de competencia del técnico en emergencias sanitarias. Esto quiere decir que con estos certificados te puedes convalidar X asignaturas del test. Y eran examinados de forma exhaustiva. Hacía reuniones contigo, te preguntaba, miraba que realmente tuviese los conocimientos. De hecho, lo primero que se exigía para emitir una titulación es que en la parte de detrás, en el anverso, pusiese todo lo que se había dado en ese curso. Si no lo ponía, no se te puntuaba, porque no podías demostrar qué es lo que realmente habías aprendido en ese curso. Este asesor, cuando acababa de revisar todo y hacer las reuniones que creyese convenientes contigo, tenía que hacer un informe que podía ser positivo o negativo. Que te diese un informe negativo no quería decir que no pudieses optar a los certificados. Tú te podías presentar igual a la fase de evaluación, pero casi seguro que se te iba a dejar fuera, y aún más las primeras veces por la cantidad de gente que había. Pero bueno, pongamos que has pasado el proceso de asesoramiento y pasas al proceso de evaluación. Los evaluadores, aquí sí que había más sanitarios. La mayoría eran médicos, enfermeros, farmacéuticos, que aunque no tuviesen nada que ver con la emergencia, sí que tenían unas nociones mínimas de qué es lo que era. Y valoraban tu experiencia profesional o de voluntariado, los cursos que tú habías presentado, los volvían a revisar uno a uno, y el informe que había hecho tu asesor. Y, teniendo en cuenta estos conceptos, miraban qué unidades de competencia te convalidaban, te admitían, se te concedían, que formaban parte de un certificado de profesionalidad, y con eso luego podías optar al test. Si reunías suficientes
unidades de competencia para obtener uno de los dos certificados, pues luego podías pedir el certificado de profesionalidad y se te enviaba a casa. Si revisáis la última modificación de la FP, estos certificados de profesionalidad están incluidos como titulación de FP. No es un test, lógicamente, es completamente legal ejercer la profesión o un voluntariado con estos certificados. Luego hay unas diferencias que esto sí que lo veremos más adelante. Se te expedían tus certificados de acreditación de las competencias y con estos ya conseguías el certificado de profesionalidad. Llegó el 25 de mayo de 2012 y válgame la redundancia, es el día de mi cumpleaños. Y apareció el Real Decreto 836 del 2012, que establece los requerimientos mínimos técnicos y de personal del transporte sanitario en el Reino de España. Y esto creó aún más preguntas y aún más dudas y aún más problemas. Fue un boom. Venía a derogar o sustituir la ley anterior, la 619 del año 1998, del 17 de abril del dicho año. Y aún nos creó más incertidumbre a todos los que estábamos trabajando, ya que se exigían ciertas condiciones para cierto tipo de vehículos y para los certificados solo se hablaba de la figura del conductor. ¿Qué pasa con los ayudantes? Pues esto lo veremos en un directo que haremos Alejandro y yo, hablando de su experiencia como voluntario de Cruz Roja y mi experiencia como técnico profesional. Su artículo 4 hablaba de la dotación del personal. Pero ahora digo una cosa, las leyes hay que leerlas enteras, no el trozo que te interesa. Y ahora veréis por qué digo esto. Este apartado decía que para las ambulancias de clase A1 a 2 se podía tener o el test o el certificado de profesionalidad de transporte sanitario, que estaba previsto en el decreto 110 del 2011 que establecía los certificados de profesionalidad, que se hizo el 20 de mayo. Indicaba que para ir en ambulancias tipo B o C se tenía que tener el técnico en emergencias sanitarias. Como mínimo para realizar las funciones de conductor y otro con la misma titulación como mínimo para poder ejercer las funciones de ayudante. Esto es la básica. En cuanto a las tipo C, establecía que como mínimo tenía que haber un conductor en posesión del técnico en emergencias sanitarias y un diplomado o graduado en enfermería. A lo que se podía leer en este apartado 4.1, yo me quedaba fuera. No tenía el test. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con los voluntarios de las ONGs o de protección civil? Hay que recordar que es una organización gubernamental, pertenecen a la comunidad autónoma. Posterior al decreto 836 del 25 de mayo del 2012, tenía después una disposición transitoria y unas disposiciones adicionales que aclaraban esta situación. Por eso digo que las leyes hay que leerlas enteras, ¿no? El 4.1 dice que hay que ser test, ya no leo. Todo lo que no sea test fuera, ¿no? Léete la ley entera. Estas disposiciones, segunda y derogatoria sexta, establecían que el personal que realizase funciones de voluntariado quedaba habilitado para las ambulancias tipo B o C, con una experiencia mínima de 5 años en los últimos 8. Y que los miembros de las Fuerzas Armadas estaban también incluidos. ¿Ay? ¿Y qué pasa con la gente que está trabajando? Pues ahora viene la segunda parte. En su derogatoria indicaba que el personal que estuviese realizando estos servicios de forma profesional antes de la aparición de esta ley
tenían una experiencia mínima de 5 en los últimos 8 años, quedaban también habilitados para las ambulancias de tipo B y C. Y también se tenía en cuenta tener ambos certificados de profesionalidad, por lo menos aquí la Comunidad Valenciana. Y luego más adelante también decía que no se te podía echar a la calle por no cumplir estos requisitos. O sea, que la gente que no tuviese el test no se hubiera ido a la calle. Pero para puestos de nueva creación, sí o sí, había que hacer test, excepto, como ya he comentado, las ambulancias A1 y A2, que sí se podía entrar a trabajar con el certificado de profesionalidad de transporte sanitario. Hay que recordar que son 2, transporte sanitario y múltiples víctimas. Los certificados de habilitación también los expedía la comunidad autónoma, igual que los certificados de profesionalidad. A la vista de lo que se podía leer, los asalariados nos podíamos quedar tranquilos, ya que, como decía esta derogación segunda en su punto 3, quedábamos habilitados. Pero en estos documentos solo se hablaba de conductor. ¡Ostras! Y yo soy ayudante. En aquella época, camillero. ¿Qué hago yo? ¿Me voy a la calle? No me han incluido en esta ley. ¿Qué pasa con nosotros? Muchos pasamos muchísimo miedo y ya contaré en el directo cómo fue mi experiencia. Porque telita, ¿eh? Cuando leímos esta ley pensábamos que estábamos salvados y nos dijeron, que pone conductor, ¿eh? Tú no eres conductor. Tú te puedes ir fuera. Pues bueno, se hizo unas reclamaciones al gobierno y esto fue modificado por el Real Decreto 22 del 2014, del 17 de enero, que modificaba la Ley 836 del 2012, incluyendo a los ayudantes en esas excepciones y habilitaciones, que ya incluía a los ayudantes o sanitario o test asistencial, como le quieras llamar, dentro de esta habilitación. Como ya he explicado, era en la disposición sexta donde se establecía lo del voluntariado y las Fuerzas Armadas. Pues bueno, este fue un poquito el proceso de cómo apareció el test, cómo ha evolucionado el transporte sanitario desde la aparición del técnico en emergencias sanitarias. Espero que este vídeo os haya gustado. Como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas.